Estamos en una nueva sesión de conversaciones con María Cristina Vega, nuestra querida orientadora y tutora de este eje de innovación frente a una discusión muy particular o varias discusiones que hemos dividido como en unos bloques muy particulares para tener la posibilidad de profundizar en cuestionamientos que muy seguramente tanto estudiantes como docentes se hacen desde el punto de vista de humanización, de la transformación digital y de las nuevas tendencias en tecnología que se presentan como innovaciones frente al quehacer del ser humano. Entonces, María Cristina, bienvenida nuevamente a estas sesiones de tutoría para los docentes. Y pues hoy el tema que nos trae es un tema de ética en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de transformación digital. Brevemente cuéntanos, María Cris, alrededor de este tema, cómo abordar este tema desde, pues en un tiempo tan corto, porque tenemos realmente minutos para conversar, pero cuáles podrían llegar a ser esas primeras indicios o esas primeras preguntas clave sobre las cuales podemos montar esta conversación para profundizar el alcance que puede llegar a tener desde la historia y desde todo lo que la historia nos dice, viendo hacia el pasado, el actuar del ser humano en un mundo cada vez más desarrollado, en un hombre que tiene un pensamiento múltiple, una inteligencia múltiple, que tiene añoranzas de saberlo todo, de conocerlo todo, de actuar en frente a todo, y eso también qué consecuencias trae con cada invención que se genera. Entonces, María Cris, cuéntanos, ¿tú cómo abordas este tema desde el inicio, teniendo en cuenta unos docentes de educación básica y de educación secundaria, que también ya se ven enfrentados con estos estudiantes a hablar de estos temas? Ya, bueno, primero que todo, buenas tardes para ti, María B, para Fabián y para las personas que nos están escuchando y que nos escucharán. En realidad, hablar de la inteligencia artificial no podemos decir como algunos conciben que es poco más o menos de hace unos 20, 30 años. No, la inteligencia artificial surgió y casi sin darnos cuenta se fue apoderando de todas las actuaciones nuestras. O sea, no nos dimos cuenta en un momento dado que una máquina automática que gira mediante un dispositivo hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa máquina tiene su propia inteligencia, ordenada, por supuesto, por un ser humano que les picha un botón. Pero en realidad, sin darnos cuenta, fue que fuimos avanzando de la máquina de coser, de la máquina de escribir, de todas las Doras, la licuadora, la aspiradora, todo eso poco a poco comenzó a formarse, digamos, el hilo conductor de la inteligencia artificial. Ya en estos momentos la inteligencia artificial pues deja de lado todas las Doras, la tostadora, la licuadora, todo eso lo deja atrás, porque ya ahora hay que verla en relación con aspectos más sólidos, que se vean más y que producen mayores resultados. O sea, producir un batido no nos poníamos, no nos deteníamos a ver, bueno, cómo es que se produce, cómo se derrite el mango, cómo se raspa el hielo, no sé qué. No, ahora son cosas realmente más graves porque al lado de la inteligencia artificial, pues se presentan las costumbres, se presentan mm, las, mm, las virtudes a las cuales ataca la misma inteligencia artificial, porque hoy en día con el pretexto de la inteligencia artificial yo puedo tener o no tener mi propia individualidad, mi propia privacidad. Con decirte que hace 2, 3 meses yo estaba en el apartamento de una amiga en Santana almorzando, digo todo eso que estábamos sentados mmm, almorzando. Estar uno almorzando es uno tratar de degustar la comida, está en otro cuento, uno está pensando en inquietudes, no estábamos hablando de eso. Cuando de pronto en la ventana vi una cosa como una sombra, está hacia atrás de mí, yo pensé que era como un pájaro, pensé así, entonces yo me volteé a mirar, no, era un aparatico,
era un dron, efectivamente era un dron, porque yo sé que es un dron. Y a mí me dio risa, porque la persona con la que yo estaba, entonces me dijo, ay, qué guama, eso es la novia de mi hijo que lo vigila por medio de un dron. ¿Cómo les parece, por ejemplo, eso? Que yo estaba almorzando ahí con ellos, ¿no? Y la novia del señor, por medio del aparatico, desde la ventana, estaba Monitoreándolo. mirando, hágame el favor, cuidándolo y mirándolo si estaba ahí y con quién estaba almorzando. O sea, en apariencia es simpático, chistoso, lo que sea, pero tiene Es grave. muchas implicaciones y mucha gravedad. A cuento de que yo tenía que estar ahí sentada para que me filmaran o me miraran en un aparato para saber si yo era, si sí era yo o era otra. Y los que estaban ahí, si sí eran o no eran. Esa irrupción en la privacidad de la gente es terrible, porque eso indica que ya no tenemos, digo yo, porque no tenemos privacidad. Ya nadie puede decir, te voy a contar un secreto. ¿Cuál secreto si ya no hay secretos? Ya no puede haber secretos de ninguna naturaleza. ¿En dónde hay un secreto? En ninguna parte. Incluso lo que se hablaba antes, cuando los gobiernos mandaban un mensaje, una valija top secret, ya hoy es recible. La valija ya ha pasado por unos aparatos en donde han detectado qué dice y qué no dice. Llega efectivamente al destinatario, pero ya lo han leído 5 naciones, 3 sistemas, 20 personas, o sea, ya no hay secretos. Realmente dolorosa me parece a mí que uno no pueda decir, tengo algo mío, es un secreto, eso es lo mío. No, Ujú. ya todo lo mío es público, ya Ok. no puedo hablar. Y, y, Eso es triste. ok, María Cris, entonces vayámonos un poquito hacia la historia. Cuando tú hablas de la ética y la moral, que son dos conceptos básicos que a veces el estudiante ya los ve muy avanzado, casi que terminando el colegio, porque nuestro currículum tal vez toca ese tipo de temas hacia el final, por allá, y ya con menos cátedras de valores, que tú eras una de las personas que básicamente fundamentaba la educación en valores, en principios de convivencia, en ética de mínimos. Y ya cuando nos llega un joven a los 14, 13 años, que ha vivido por cuestiones de la vida también muchas experiencias, hagamos como un recuento muy breve sobre esa parte de fundamentación de la ética para saber por qué en ese momento lo privado es tan importante, porque vemos algo que tú dices, los jóvenes ya no ven la privacidad como lo veíamos nosotros. Las nuevas generaciones piensan que todo debe estar, todo se debe saber, ¿por qué ocultar? Cada vez más hay esa resistencia a entender que de pronto ese archivo confidencial debe ser confidencial. Ellos exigen que se abra el archivo en un accidente, en una investigación de la fiscalía, en una investigación que se está haciendo de una patente. Todo se quisiera, con esas tecnologías se habla del código abierto, se habla de los datos abiertos, de la capacidad de analizar múltiples informaciones, lo que tú dices, de pronto manipular los datos que tenemos en las redes sociales, de mandar publicidad porque uno está ahí en la red, en una base de datos, está la compra y la venta de las bases de datos. Pero todo eso parte de entender los conceptos de mínimos, creo yo. Entonces, arranquemos brevemente en 5 minutos a hacer como un recorrido de esos sintéticos que tú nos armas sobre esas discusiones sobre ética y moral, de dónde partimos y cuáles esas pequeñas cosas que deberíamos recordar de la antigüedad, ¿no? De donde se postularon esos saberes y de donde el hombre encontró una esencia hacia una vida que podría dar sentido a esa existencia, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito desde tu expertise esa parte. Claro que sí. Mira, me refiero en especial a Grecia, porque en Grecia fue donde surgieron, además de los códigos morales verdaderos, porque los anteriores eran tal vez demasiado brutales, estos fueron más conscientes. Entonces, yo me quiero referir mucho a la cultura griega. La cultura griega hasta el siglo V antes de Cristo estuvo fundamentada sobre la concepción del héroe. Entonces, el héroe era un ser predestinado, era un ser
favorito de los dioses, que era la encarnación del hombre típico. Siendo hombre, era héroe porque se asemejaba a uno de los dioses. Esa era la característica. Y en ese momento no se advertía la racionalidad, a pesar de que la había, no la había. Entonces, ¿qué pasó? A partir del año 390, con Sócrates, él comenzó otra forma de dar conocimiento, y era no estarle diciendo a la gente, no haga tal cosa, sino hablemos, y de lo que vayamos a hablar, cuéntanos qué sientes, qué piensas de adentro hacia afuera, lo que él denominó la mayéutica. Entonces, ¿qué pasó? Él comenzó a hablar, bueno, estamos hablando de una ciudad, Atenas, que escasamente tenía 500 personas, luego debía tener aproximadamente unas 300 casas o centros de habitaciones. Para tener 500 personas, pues tenía más o menos 200 a 300 casas. Entonces, él caminaba desde el ágora y se movía por un templo al otro, iba caminando y se encontraba con la gente, y como era un buen conversador, la gente le preguntaba cosas. Entonces, él efectivamente adoptó esa temática que se llama la mayéutica, por medio de la cual, en lugar de decirle a quien le preguntara, usted tiene que evitar molestar a otra persona, usted no puede robar, usted no puede matar, sino, ¿cómo le parecería a usted si es bien esto o lo otro? Y él lograba inducir a la persona para que ella misma descubriera, caramba, sí, a mí no me gustaría que me hicieran eso. O sea, con ese ejemplo y con, digamos, desembuchar lo que la gente, cada uno tenía, inconscientemente, Sócrates comenzó a moldear la nueva sociedad griega. Por eso es que lo asesinan a él, lo matan, porque él comenzó a quitarle la importancia al héroe. El héroe mítico comenzó a perder valor. En cambio, comenzó a aparecer, a surgir la importancia del ciudadano. Yo soy ciudadano, yo soy ateniense. ¿Y cómo le gustaría tener la ciudad? Bonita, limpia, sin delincuentes, que hubiera abundancia en comida, que hubiera tal cosa. O sea, la gente sacaba lo de por dentro e inconscientemente comenzaba a aplicar una cosa que se demuestra un poco más tarde, que se llama el jus naturalis. O sea, es lo que yo encuentro en mí mismo, es la conciencia. Yo en un momento dado ya aprecio que yo no le debo tirar del pelo a la vecina, que yo no tengo por qué darle un puño al vecino, porque sí, no, yo tengo que respetar. Y lentamente comienza a eliminarse el héroe y los dioses, y comienza a surgir el ciudadano respetuoso de sus leyes y de las normas dentro de su ciudad. Entonces, ahí es cuando aparece precisamente la conciencia. Cuando a Sócrates en un momento dado le dijeron, ¿usted por qué habla de que tiene un ser que le habla de noche cuando está solito? Y él respondió, porque cuando yo estoy totalmente solo en mi habitación, hay un daimon. El daimon es una figura en griego que es como si fuera un duendecito. Sí, es la misma raíz de demonio, es un daimon. El daimon es, entonces, él decía que no se le aparecía, no le hacía presencia, era un fine demon, o sea, era un fenómeno. Entonces, era un fenómeno, pero él escuchaba, y él escuchaba cuando estaba completamente solo. De pronto le decía, has hecho mal. Lo que hiciste hoy fue excelente por tal cosa. Entonces, él comenzó a entender que había, sin saberlo, comenzó a entender que había una conciencia que es la que a uno le dicta la razón. ¿Hiciste bien? ¿Hiciste mal? No importa que el ladrón diga, yo no lo robé, no, yo no robé. La conciencia le dice, sí lo robaste, sí lo robaste. Y por haber robado, tienes una sanción o mereces una sanción. Eso es lo que pasa con los niños.
sea, la historia de la humanidad tiene una evolución similar a la de los niños. El niño nace, crece, camina. Pongamos que de 2 a 3 años ya camina, tiene un perfecto dominio de sus miembros inferiores y aún de las manos, y él ya se puede mover. Él ve en una mesa que puede estar o no a su alcance, y ahí puede ver un ponqué, un bizcocho, y él quiere comerlo. Pero mamá ha dicho que ese ponqué es para las 3 de la tarde. O no hablemos de las 3 de la tarde, es para por la tarde cuando llegue papá y una amiga. ¿Y él qué hace? Ve el ponqué y mira para todos los lados. Él no sabe todavía de las horas, pero no, ellos no están. Entonces, él siente de todas formas una fuerza que lo impele a comer, a cogerse un pedazo de ponqué. Pero por otro lado hay otra fuerza que está diciendo, no lo puede hacer porque mamá dijo que no, que ese ponqué es para todos, para tales, tales y tales y tales, y él se lo quiere comer todo. De todas formas, si él, digamos, sucumbe ante la idea de que quiere comer y le mete su buen mordisco, o por estar haciendo piruetas para alcanzar, se cae, lo rompe, lo que sea, se come un pedazo y el resto se pierde, él ya siente que es culpable porque hizo algo que no podía hacer. O sea, esa es la conciencia y esa es la primera parte que todos tenemos, el ius naturalis, de ahí sale la ética. La ética es el bien total, el bien total. Yo no puedo hacer ningún tipo de mal. Yo no le puedo hacer cosquillas a una persona para que se caiga. Yo no le puedo meter un mordisco para hacerla llorar. Yo no le puedo clavar una aguja. Yo no le puedo poner una zancadilla porque mi propio ínterin me está diciendo eso está mal. Eso es la ética. La ética es el supremo bien y no hay nadie en este mundo que diga desconozco la ética. Uno, por más malo que sea, por más persona que esté habituado a hacer cosas que no se deben, uno sabe en qué momento hizo cosas reprochables y cuándo no. Porque el más malo de todas las personas que pueda ocurrir en este mundo habrá hecho alguna cosa buena. O sea, no es que todo lo haya hecho mal. Alguna cosa hizo mal, pero también tuvo que haber hecho algo bien. Entonces, esa distinción entre lo bueno y lo malo, que es el supremo bien, esa es la ética. Pero ¿qué pasa cuando el niño va creciendo? El niño va creciendo y entra a un colegio. Y en el colegio, por ejemplo, lo censuran, lo castigan porque habla mucho. O lo castigan porque en clase de matemáticas saca el libro de historia a leerlo. O sea, en apariencia, mire que uno ve y dice, pues eso no son cosas tan espantosas y tan terribles, pero van en contra de una normatividad, porque en el colegio tal prohíben que cuando se esté dictando la clase de matemáticas, los únicos libros, los únicos elementos que están sobre el pupitre son los elementos de matemáticas y por supuesto el libro de matemáticas o el de ejercicios. Y lo mismo en el otro. Entonces, ¿qué pasa? La persona también comienza a entender que yo debo en lo posible permanecer dentro de los patrones de bien y de mal, moverme en especial dentro de lo bien, de lo riguroso, pero que cada una de mis acciones pueden ser evaluadas de distinta forma. Yo aquí en Colombia puedo fumar en un determinado punto y quizás en un restaurante me dicen, señora, sálgase porque está prohibido fumar, pero no pasa de más. Pero hay otras comunidades en China que si tú fumas, te mandan a la cárcel, porque la norma dice que si tú fumas en tal parte, te mandan a la cárcel. Fíjese que hay dos formas ahí. En ambas se censura, en ambas puede haber una sanción, pero hay una con mayor rigor que en el otro, porque es costumbre. Eso me está dando exactamente la diferencia entre ética y moral. La ética, yo sé exactamente qué puedo y qué no debo hacer. Y la moral me está diciendo qué puedo hacer y qué no debo hacer de acuerdo con una costumbre que tiene, por consiguiente,
una sanción, una penalización, por lo menos un acto con el cual me reprochan. ¿Sí? Allá va la persona que hizo tal cosa, mientras que eso no es ética, eso es moral. ¿Cómo ha surgido el tema de dilemas éticos? Surgen estos dilemas. Lo hemos visto, por ejemplo, en ocasiones frente a decisiones que toma la humanidad, el ser humano en general, ¿no? Entonces dice, hay una invención y esa invención, no sé en qué medida una persona cuando hace una invención de una vacuna o de un virus o de una nueva energía, por ejemplo, hablemos de la bomba atómica o hablemos de todo el armamento que se ha debido básicamente fabricar y que pues todos sabemos que el sector defensa es uno de los sectores que más innovación ha movido en toda la historia, porque ese afán de la pólvora en sí misma, esa invención, pues transformó imperios, ¿sí? Y también dio poder, y ese poder de acaparar o de conquistar, de llevar básicamente más autoridad o acaparar más terreno, más territorio, da todavía un status quo mucho más impresionante a muchas culturas. Pero ahí también hay unos riesgos. Entonces, ¿cómo se afronta esa en la historia? Cuéntanos un poquito para ti, que conoces tantos detalles y tantos puntos, hitos específicos, hitos de dilemas éticos que hayan dado en este momento o que nos den en este momento un punto de referencia de actuación para que estos jóvenes y estos docentes que también utilizan muchas de estas, a veces anécdotas, historias, narrativas, para hacer entender puntos de vista tan distintos que tú dices, como lo dices, la moral, la ética, la confundimos, a veces pensamos que es lo mismo, ya pues tal vez hemos dejado de lado las enseñanzas de los socráticos y de todos los pensadores filosóficos anteriores, ya no es lo mismo, y a veces también vuelven a las raíces de algunos pensamientos que son más de rebeldía, ¿no? Que son más de cambio, de transformación, porque hay como toda esa aura de querer innovar, querer reformar. Pero la tecnología en sí misma también representa un riesgo, también representa ese lado, como tú dices, bueno y malo. ¿Dónde se ve eso más plausiblemente en todo lo que es la historia? ¿Y qué podríamos esperar a futuro frente a estos dilemas? ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo hacer conciencia de esto a nuestros estudiantes a partir de estos datos históricos? Pues mira, a mí me parece, bueno, puede haber inteligencia artificial y contradicciones mucho antes, pero durante el reinado de la reina Victoria, y más o menos creo que es hacia cuando ella crea precisamente Scotland Yard. Y Scotland Yard en ese momento tenía que contrarrestar la delincuencia de la ribera izquierda del Támesis y busca cómo es la forma de contrarrestar esos delincuentes que en esa época la neblina londinense impedía que a partir como de las 7, 8 de la noche eso no se podía ver realmente y por eso es que había tanta delincuencia, tanto crimen, incluso todo el problema de Jack el Destripador y todo eso, y se perdían las huellas, precisamente era como consecuencia de esa nebulosidad que había, escasamente se veía un poquito altico del suelo y medio se veían los pies. Entonces, ¿qué trata de hacer Scotland Yard? Busca con una persona, con un especialista en constructor de armas y de dagas, que le haga un aparato que sea efectivo contra los ladrones y crean la metralleta. En esa forma crean la primer metralleta y efectivamente la ponen en ejecución y le sirve muchísimo a la policía, a Scotland Yard. Pero al mismo tiempo fue libre adquisición y entonces también cada uno de los delincuentes tenía su metralleta. Y la metralleta en manos de un delincuente es más peligrosa, por supuesto, que en manos de un hombre que ejerce la ley. Está entrenado para usarla también. Exactamente, por lo menos está autorizado para usarla con el convencimiento de que él tiene el raciocinio de no va a matar a un niño porque sí,
no va a matar a una mujer porque sí. La, en un momento dado, pues puede ser una equivocación, eso lo dejamos de lado, pero él, ¿qué tiene que hacer? Ir detrás de la persona que está infringiendo la ley, es detrás de la persona que ve que es un delincuente y no lo mata por delincuente, sino porque está haciendo un acto delincuencial. Eso hay que tenerlo muy presente, que la persona no es un delincuente, la persona realiza actos delincuenciales, pero no es un delincuente. Eso es lo que se ha determinado a ver en sociología, en psicología, que a la persona hay que verla, es la persona que ejecuta actos delincuenciales, pero la persona no es un delincuente. Entonces, fíjate que ahí es el primer dilema de carácter ético, porque ¿cómo es posible que a la hora de la verdad los delincuentes tenían las metralletas y como tienen ellos más dinero que la propia policía, entonces por cada metralleta que tenía un policía, había 8 metralletas en manos de las personas que cometían actos ilícitos? Eso es un contrasentido, que un aparato, un elemento concebido precisamente para amparar la ley, se le vuelve en contra de la ley precisamente porque se ejecuta y ahí vienen los nuevos, las innovaciones de la metralleta y le ponen entonces más balas y le ponen, bueno, yo no sé de balística mucho, pero indudablemente comienzan a mejorarlas y llega un momento, o sea, a mediados para la Primera y Segunda Guerra Mundial, vamos a tener aparatos, metralletas que disparan yo no sé cuántos miles de balas por segundo. Precisamente porque y esas en manos de una persona que, pues, de lo que se denomina un delincuente, ¿a dónde vamos a dar con eso? Fíjate que hay una cosa que tuvo en principio el sentido del respaldo a la ley, a la hora de la verdad no se puede concebir eso. Y, por ejemplo, si analizamos las bombas atómicas, ¿sí? Lo mismo, es Energías el mismo limpias caso, con esa el promesa de mismo, valor. pero hay una cosa muy Ujú, importante, que es ujú, que la bomba atómica no se puede analizar desde hoy. La ujú. bomba atómica hay que analizarla en su momento y lo que estaba ocurriendo en ese momento. Que tengamos plenamente los conocimientos de lo que estaba ocurriendo, hay mucha cosa que queda en el tintero. Hay mucha cosa que no se sabe porque, por un lado, unos no lo dejan saber y los otros tampoco, lo esconden. Entonces, pero hay una cosa que sí es cierta. Digamos, llevábamos del 39 al 45, llevábamos prácticamente 6 años destruyéndonos, la guerra más espantosa, más de 90 millones de muertos o de heridos, porque fueron cerca de más o menos 48, 50 millones de muertos y más o menos 40 lisiados, con lesiones irreparables. ¿Y cuál de las dos condiciones es peor? Si el muerto o el herido, la persona que materialmente no puede valerse por sí misma. Eso también es harina de otro costal y tiene su ética, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dice que yo he leído que cuando el dilema que se le presentó a Einstein cuando mandó la carta a Roosevelt diciendo que se empleara bien la fuerza atómica y todo eso, y cuando vinieron todas las personas que estaban incorporándose en el proyecto Manhattan y todo eso, veían los riesgos, etcétera, ¿no? De todas formas, Roosevelt en cierta medida estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Pero desafortunadamente el 13 de abril de 1945 murió Roosevelt y lo sucedió Truman. Y Truman no tenía el mismo bagaje, la misma concepción de estadista, el mismo sentido del derecho del ser humano, que eso fue lo que le dio tanta prestancia a Roosevelt. El otro no tenía unos estudios muy escasos y por eso no lo vamos a censurar. Él no era más. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en que tenía la alternativa en sus manos, porque le dijeron, el arma fue probada en el desierto y funcionó.
luego puede funcionar sobre el sitio donde la enviemos, ¿sí? La botemos. Pero las consecuencias no se le explicaron mucho a Truman. No estaba, por ejemplo, Contextualizado, tenía todos los exactamente, efectos que iba a ocasionar esta tecnología en el momento en que fuera por una razón A o B, justa o no, iba a ser en Japón. exactamente. Pero una Y en cosa la sí humanidad, sabía, ¿no? exacto, pero una cosa sí sabía Truman, que mandando esa bomba, los Claro, japoneses tenían que ceder. O sea, obviamente. ¿quién no Daba un cede ante mensaje. eso? Exactamente. Entonces, por eso mandó la primera sobre Hiroshima, que inclusive la primera de Hiroshima estuvo perfectamente calculada, con una frialdad. Era la ciudad más importante de Japón en el aspecto militar. Tenía, tenía las escuelas de todas las armas, tierra, mar y aire. Imagínense, tenía todas las escuelas, tenía los bancos financieros de las armas japonesas, tenía las fábricas de los uniformes, tenía todo lo que se concebía como las escuelas de las tres armas. O sea, eso estaba completamente premeditado. Yo creo que eso inclusive antes de Truman ya eso estaba perfectamente organizado, que eventualmente podría mandarse allá la bomba. Y allá la mandan, allá la mandan. Y tan es cierto que, por ejemplo, cuando eh, Tilvin bota la bomba, él sabía que no debía mirar atrás, porque de pronto podría haber algo demasiado espantoso que él no podría vivir Olvidar. con eso. Luego, él estaba cierto, además, que las primeras personas que fueron seleccionadas para eventualmente lanzar la bomba no fue tan solo Tilby, fueron varios. A él le tocó, a él le tocó, pero nadie sabía exactamente qué era lo que iba A a pasar. lanzar. Solamente Tilby a último momento lo supo y la mandó con las consecuencias espantosas y terribles. ¿Qué hay sobre eso? Los aliados todos aplaudieron. ¿Por qué? Porque fue un aviso de esperanza de que se iba a acabar la guerra. Un aviso de esperanza de que se iba a terminar la guerra. Pero no pensaron en las consecuencias sociológicas, humanas, genéticas, etc. Pero era trancar, ya no más, que ya no aguantamos, ¿sí? Más de 5 años de guerra. Imposible. Bueno, eso por una parte. Pero entonces, ¿para qué mandaron la segunda? Exacto, ¿para qué mandaron a ¿Para qué mandaron la segunda? Y además la segunda la mandaron con un par de qué, piloto y copiloto. No digo que sin entrenamiento, todos tenían el mismo entrenamiento. Paul Tibes también lo tenía, pero estos no, casi ni se mencionan. Ellos salieron también de las Islas Marianas, así hicieron el mismo recorrido y al llegar a la bahía de Tokio ya les tocaba mirar por coordenadas a dónde iban, pero no contaron con el hecho de que había mucha nubosidad y entonces mirando y mirando de pronto se dieron cuenta si habían pasado los meridianos, estaban muy arriba. Claro que en Japón en un territorio tan angosto, pues un parpadeo ya pasan a otro meridiano. Estoy de acuerdo con eso. Pero la cosa es que cuando pudieron ver entre las nubes, observaron que estaban en el meridiano que no era. ¡Ay! Nos pasamos. Entonces ellos mismos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces voltearon a mirar y dijo, allá hay gente que se mueve. Láncela. La lanzaron sobre una aldea de pescadores porque no era Kokura. Kokura era la ciudad que era la segunda precisamente de Hiroshima, donde también había, bueno, más o menos en una menor medida, pero también había hospital militar, había la escuela bases? militar, o sea, también era, pero no Nagasaki. Nagasaki era un refugio de pescadores. Dios mío, ellos sí que mejor dicho, y la mayoría de ellos inclusive ni siquiera estaban vestidos. Ellos no tenían, sino como todo pescador, simplemente de la cintura para abajo y de la cintura para arriba estaban completamente libres. Por eso el ataque a,
a Nagasaki fue tan espantoso y fue tan abrumador, porque la gente sufrió más y la gente murió más rápido, porque no tuvo en dónde refugiarse. Y además unas casuchas de pescadores, pues, yo creo que lo muestran ahí como con pajizos, ¿no? No tenían unos techos, como si lo tenía, por ejemplo, Hiroshima. Hiroshima mandaron la bomba en todo el centro y en unos edificios extraordinarios. Fíjense que en este momento Hiroshima está otra vez bollante al estilo y mejor como estaba antes de la bomba, pero Nagasaki sigue siendo una aldea de pescadores porque esa es su condición, ¿sí? Pero miren la diferencia y se hizo con igual ferocidad cuando, ¿qué tenía que ver una aldea de pescadores frente a la hecatombe que estaba representando la guerra? O sea, no, ahí, por eso, Estados Unidos fue tan censurado en el mismo momento en que mandó la bomba sobre Nagasaki, porque Nagasaki era un pueblo de pescadores. María Cristina, su merced, digamos, durante lo que nos ha comentado, ha dicho que los avances tecnológicos implican un dilema que debe ser leído en su momento. Entonces, también, digamos, los que nos ha la metralleta que en su momento se creó para defender en las manos, digamos, no calificadas o no adecuadas, es una herramienta que destruye. Lo mismo con la bomba atómica. En su momento fue creada con un objetivo que destruyó, pero que, digamos, viéndolo en perspectiva, también implicó unos desarrollos tecnológicos como positivos, como pudo ser la energía nuclear, como la radiación y como otros elementos que uno dice en su momento fue una catástrofe, pero posteriormente implicaron también unos desarrollos tecnológicos y así también con las guerras, etcétera. Y en la actualidad, por ejemplo, también lo podemos ver con desarrollos, por ejemplo, de inteligencia artificial y, digamos, análisis de datos, etcétera. ¿Cómo lograr mediar estos dilemas para que no sea algo negativo o cómo se puede redireccionar para que un avance tecnológico se pueda mitigar ese lado negativo y pueda ser, digamos, el avance muy positivo? No sé si implica temas de educación, no sé si implican temas de formación, no sé si implica temas muchos más éticos y mucho más personales que en sí mismo la tecnología. Es decir, la tecnología per se puede ser utilizada de una u otra manera, ya depende también mucho de los humanos, de quién la pone, digamos, al servicio de qué. Entonces, no sé si su merced nos pueda contar de qué manera uno puede mitigar estos dilemas, estos aspectos negativos de los avances tecnológicos. Lo que pasa es que todo objeto que haya en el universo tiene, lo primero que uno entiende en filosofía es que tiene un teleos, tiene un fin. Entonces, por ejemplo, el ladrillo se construye, se elabora para levantar casas, por ejemplo, y lo mismo un tubo. Pero lo que pasa es que en un momento dado el tubo me sirve, a mí o a cualquiera, como defensa o arma. Yo puedo utilizar eso. La piedra, lo mismo. Si yo cojo la piedra y la puedo llevar en la mano porque estoy atravesando un sitio donde me pueden a mí atacar. Entonces yo la llevo porque me puede servir de defensa. Pero si yo veo pasar una persona, no me muestra a mí agresividad, pero yo presumo que si es agresivo, yo la utilizo como un arma y también la ataco. O sea, todo elemento que haya dentro del universo y que nosotros tengamos opción de tomarlo, me sirve en bien o en mal. Ahí el asunto no es que la piedra es mala, ni el chorro de agua es malo, es la persona que la manipula. El manipulador es el que da el tinte de lo bueno o lo malo de la metralleta o de la bomba atómica. Hoy en día no podemos considerar que la bomba atómica haya sido una cosa muy buena. No, pero fue el principio de un ejercicio químico, de un proceso que hoy en día pues, nos ha permitido hasta tener los cohetes que se van al universo. Todo eso es relacionado con todo esto de los átomos y demás. Inclusive en el campo de la medicina también se están aplicando. O sea, lo que yo quiero mencionar con esto es que un esfero básicamente
¿cuál es su tele o su fin? Escribir. Pero si a mí alguien me ataca o yo quiero atacar a alguien, ¿qué hago? Le clavo el lápiz en el ojo. O bueno, mínimo, se lo meto por cualquier lado y algún mal le hago, ¿sí? ¿El esfero es malo? ¿El esfero está hecho para matar? No. Sirvió en un momento dado de un instrumento para que yo le haga un mal a otra persona o me defienda. Eso implica que todas las cosas que hay en el universo fueron creadas o fueron creadas por esa fuerza inmensa, el creador del universo, para un fin, ¿sí? Y se lo creó el hombre, el esfero es una creación humana, entonces puede servir para atacar, pero no necesariamente el esfero es malo, ni el esfero tiene ética o moral. La ética o moral va en su uso y ese uso de una persona que tiene razón, de una persona que sabe, con esto me defiendo, con esto mato, con esto hiero. Entonces, ahí es donde eso es parte de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es el caso. Ahora un carro que camina solo y se estrella, ¿quién es culpable? ¿Quién es culpable? ¿El carro? No. De todas formas, todos los errores de los aparatos son consecuencia de un error humano. ¿Por qué? El avión se estrella porque se les olvidó ponerle la gasolina. El avión se estrella porque sencillamente hubo tormenta y el capitán no supo capotear la tormenta, no supo leer los instrumentos, no interpretó el mensaje que le mandaron porque estaba medio dormido y no entendió bien qué fue lo que le dijeron en inglés. ¿Cuántos accidentes no entendieron? Porque la persona que habló en un inglés gangoso, en un inglés muy bajito, gritó demasiado y el que lo escuchaba no entendió bien. El problema no fue el avión, el problema sigue siendo el ser humano que en el intercambio de los mensajes falló algo. María, aquí viene una pregunta y es que acabas de tocar tú, es la automatización o el nivel de inteligencia artificial autónoma, ya ligado, por ejemplo, a estos avances de nanotecnología o implantes en el cerebro, en donde tiene algo absolutamente maravilloso y es que personas con Alzheimer o personas con discapacidad cognitiva puedan recuperar esa parte del cerebro que no funciona bien y que la inteligencia artificial repare y que básicamente conecte todo este tipo de funciones que puede hacer que un parapléjico pueda caminar, pueda tener una vida como la tenemos todos. Ahí vemos toda esa posibilidad de ser eficientes desde la inteligencia. Pero imagínate que también pase lo que a veces vemos en esas películas, ¿no? Estas tecnologías aprenden. Tal vez el riesgo que vemos muchas veces de eso es que en algún principio nosotros pasamos este pensamiento programado que tenemos los seres humanos y lo tienen los animales también. Por eso tal vez un ganso, uno piensa que está protegiendo el huevo y lo que está haciendo es un estímulo que básicamente está programado. Y pues si le pones una pelota de tenis, también va a ser lo mismo con la pelota de tenis y no con el huevo, que son muchas demostraciones de ese pensamiento programado. Y así lo tienen también de pronto los 100 pies. Y no se puede decir que ellos tienen pensamiento. Pero básicamente la inteligencia artificial está evolucionando. Antes no teníamos un Alexa o un Google en el tema emocional, ¿no? En el tema comportamental. Ahorita, por ejemplo, en la docencia hay una aplicación que están haciendo los chinos que es capaz de contestar 5.000 preguntas complejas al mismo tiempo para 5.000 estudiantes al tiempo, ¿sí? Entonces es una inteligencia absolutamente, y le puedo preguntar desde muchas ópticas, maneja el lenguaje natural, puede convertir básicamente esa pregunta basado en conectores que se va y traduce por qué esta persona me está preguntando eso, cuál es el sentido de esa pregunta, por qué, y es mucho más asertivo porque, imagínate, son 5.000 personas en tiempo real que puedo atender. Eso, a veces como docentes no podemos atender 2 preguntas al tiempo, imagínate, estos atendiendo 5.000. Pero imagínate el riesgo de que esta inteligencia artificial de pronto piense más que nosotros y llegue a ser mucho más inteligente que el humano, porque tú sabes que el humano tiene un cerebro que no está explorado y que tampoco está explotado, ¿no? Porque nosotros no llegamos ni siquiera
al 2% de nuestra capacidad cerebral en desarrollo. Imagínate todo ese 98% que tenemos en desarrollar. Hay una película que se llama Lucy, que básicamente muestra cómo un ser humano puede desarrollar el 100% del cerebro y se desintegra, porque simplemente no hay posibilidad de que exista algo material que contenga tamaño de inteligencia, ¿sí? Pero esos son ideales que nunca vamos a poder corroborar. ¿Cuál es el peligro que tú ves más real frente a esta nueva generación y frente a lo que los docentes deben preparar en el pensamiento de los estudiantes? Hay dos teorías. Una, en donde todos estos avances tecnológicos sigan y en unos próximos años tengamos aviones, motos, todo volador, que básicamente conquistemos el cielo, la energía cuántica, la velocidad del sonido, que el transporte sea de aquí a Australia en horas, en muy pocas horas. Eh, Tal vez a veces teletransportación, porque no un montón de inventos que vemos en las películas. Pero también está la otra tendencia de decir, esto, ojo, es muy peligroso y esto va a ser la propia destrucción del ser humano, porque esta inteligencia se va a encargar de devolverle todo el daño que ha hecho al planeta a esta inteligencia y podemos estar enfrente de nuestra propia extinción. Y también hay una, tal vez tercera, que dice que va a llegar un momento en el mundo donde el planeta va a seguir su curso, como lo ha seguido por millones de años, en donde básicamente el humano está destinado a la extinción porque es un tema natural y porque básicamente eso puede llegar a ocurrir. Y puede ser que no sea una extinción absoluta, como ocurrió hace millones de años con nosotros, sino básicamente algo que replantee una nueva tecnología o replantee básicamente un nuevo comienzo para el humano. Entonces, hay muchas teorías, hay muchos caminos, hay un alto nivel de incertidumbre. Es claro que en este momento estamos a puertas, queramos o no aceptarlo, de una posible guerra biológica o atómica o básicamente espionaje o como tú lo quieras llamar, en donde la amenaza silenciosa sigue siendo el humano, pero también ya ahora tiene una tecnología, unos drones que invaden tu privacidad, una inteligencia artificial y una analítica de datos que es capaz de analizar millones y millones de datos diarios por hora que jamás un cerebro solo podría procesar, que somos muchísimas personas en el planeta. Entonces, ¿cuáles son esos retos de pensamiento? Uniendo la ética y la moral. Ya para cerrar el conversatorio, ¿cuál es la misión que tú ves frente a esto que se ve como algo tan de alto desarrollo, pero que también trae tantas indagaciones, tantas preguntas, pero que no podemos frenar porque no depende de nosotros, ¿no? Depende de un contexto mucho más grande en el cual estamos inmersos. Entonces, ¿cómo analizarlo desde una perspectiva tú como docente que tiene esa posibilidad de educar, de formar este pensamiento en los estudiantes para poder, si van a ser programadores de robots, si van a ser coach de pronto de automatización, si ellos van a ser los que le van a dar los patrones de comportamiento a una de estas inteligencias para poder básicamente dar uso adecuado a todo este poder que se presenta en este momento de conquistar la información y el conocimiento? ¿Qué nos dices tú frente a este análisis, María Cris? Bueno, lo que pasa es que en realidad eso es muy difícil de conceptualizar, demasiado difícil, porque si uno trata de encauzar las cosas en una determinada forma, se sale del otro lado. O sea, hace que 8 meses, un año, estuve en la Mercedes y me mostraron la serie A. Sabes que la serie A, cuando uno ya está a los 5 metros, entonces uno dice hola y el carro responde, hola María Cristina, ruta, dirección, entonces el mismo responde, mamá, oficina, hogar. Uno le dice hogar, le abre la puerta y uno se sube y ya él sabe mis dimensiones y sabe mis dimensiones. Sí, claro. Mueve el asiento y ya me deja listo para arrancar. Yo me puedo ir tranquila porque efectivamente ya le dije que vamos a casa y él va, busca la forma de llegar. ¿Y qué pasa si por el camino se estrella? O se le atraviesa a alguien o el carro puede fallar. O sea, el carro no es perfecto, ningún aparato es perfecto. Entonces, puede fallar
o al mismo tiempo puede haber una colisión, consecuencia de otra falla de otro carro. Entonces, ahí viene, si no hay muertos, evidentemente no hay tanto problema, pero desde que haya un herido, desde que haya un muerto, ya hay implicaciones contra la salud y ya eso puede configurarse en un homicidio culposo. Bueno, depende de todas las normatividades que haya y ahí vienen los problemas de carácter ético. ¿Quién es responsable? Y eso se vuelve un montón de cosas porque desafortunadamente, ¿qué van a hacer los abogados? Es una máquina y la máquina no puede tener responsabilidades. Pues a la hora de la verdad habría que adjudicarle responsabilidades a las máquinas. Sería la única forma, porque si no se nos va a convertir esto en una ética pulverizada completamente. Nadie es responsable. Si en este momento, cuando uno se estrella, siempre el responsable es el otro, yo nunca he encontrado a alguien que muy difícilmente, discúlpeme, yo lo golpeé, yo tengo la culpa, yo le pago, eso en muy contadas ocasiones. Entonces, eso es muy difícil de determinar frente a máquinas puras, o sea, la máquina está desarrollando su labor sin siquiera un tacto del ser humano. Entonces, de máquina a máquina, ¿qué? Hay que legislar entonces normatividad para las máquinas y ahí en esa normatividad no tanto es ética, en realidad es moral. Acuérdense que la moral, porque eso al comienzo, dentro de 10 años, las máquinas están más sofisticadas, entonces ya lo que se reglamentó para hoy ya no sirve para dentro de 10 años, ya hay que cambiarlos, así como anteriormente pues teníamos un código de tránsito entre burros y mulas, ¿sí? Y luego entre los trenes y los autobuses. Aquí pues no tenemos el tren bala, pero si lo tuviéramos también necesitaríamos un reglamento de ese tren bala. Mira, le digo una forma sencilla. Cuando en la Universidad Militar se puso en el 2005, se puso el servicio del tren de Bogotá allá, el primer día casi se matan todos los muchachos, estaban felices, la mayoría de ellos no se habían subido a un tren, les pareció fabuloso ser James Bond, y entonces bajaron y enseguida se subieron y comenzaron a correr por los vagones caminando. Claro, había unos seguros que amparaban un accidente, pero no que los muchachos se subieran a los vagones, imaginarse que era Tarzán o Superman o Batman o lo que sea. Obvio, hubo que hacer un reglamento. A mí me toca hacer un reglamento a la 1 de la mañana para que a las 8 de la mañana pudieran los chinos saber esto no se puede hacer por este peligro, en cuáles se vio el general Bravo para poder aplicar, puesto que el primer día todos se habían subido como potros salvajes. O sea, cada una de las nuevas cosas que van apareciendo, llegan, aparecen y aparecen con sus problemas y con sus beneficios. Los beneficios, qué dicha, los aplaudimos y todo, pero los problemas tenemos que estar alertos, porque cada problema se puede convertir en 4 y 5 más, porque hay interpretaciones, hay formas de operar, etcétera. Entonces, el asunto se pone muy complicado. Las consecuencias de un nuevo aparato que surja tienen problemas técnicos, problemas de luz, problemas de mecánica, problemas de procedimientos y problemas de afectación a la salud. O sea que básicamente los pensamientos que podríamos estar involucrando dentro de esto es el pensamiento sistémico, un pensamiento muy integrado, una capacidad de tomar decisiones y de ver y anticipar y proyectar básicamente posibles efectos de una decisión. A todo esto es a lo que se enfrentan básicamente estos docentes en las aulas para desarrollar esos estilos de pensamiento a estas nuevas generaciones que básicamente van a tener la responsabilidad de generar todos estos marcos, de evaluarlos, de proyectarlos o de hacer una realidad pues el desarrollo de nuevas tecnologías para el hombre. María Cristina, muchas gracias.
por esta conversación. Yo creo que pues hemos aprendido muchos puntos de vista, muchas perspectivas, y pues a lo que invitamos es a nuestros docentes al foro para que nos dejen sus opiniones frente a la discusión que con la doctora María Cristina hemos planteado, y frente a cada una de estas ideas que de pronto nos ponen de plano frente a una reflexión, y es qué tanta importancia tiene la ética, la moral, todos los marcos que podamos llegar a tener para el desarrollo del pensamiento en un mundo cada vez más híbrido, ¿no? Más humano, pero que tiene una presencia de máquinas y de inteligencias y de nuevas tecnologías que tienden a reemplazar en la manera de actuar y sobre todo en la manera de actuar contra nosotros mismos en diferentes situaciones. Gracias, Fabián, gracias, María Cristina, y pues esperamos entonces que este podcast haya sido de provecho. Muchísimas gracias, María B. Y lo mismo para Fabián, muchísimas gracias y te deseo una feliz tarde para ti, para Fabián y para todas las personas que nos están siguiendo. Una feliz tarde, muchas bendiciones.